cómo funciona. Oh, estoy viendo que esto se está grabando, entonces como apenas se están grabando voy a iniciar. Ok, bienvenidos, buenos días todos, buenas tardes en Europa. Eh, Vamos a ver los siguientes puntos para entender la, lo que nos, lo que nos ofrece y cómo nos puede ayudar la función Low Mid Beam Control que se encuentra en el procesador Galaxy y que también, bueno, para poder ayudar al diseño está implementado en el software MapXT. Lo primero que veremos es, tenemos que entender cómo funciona la directividad de arrays en una formación recta, cómo funciona la directividad de los arrays en una formación curva, cómo los arrays cuando están en una formación recta tienen un tipo de directividad que le vamos a llamar proporcional, y los arrays en formación curva tienen dos tipos de directividad, un rango de frecuencias con directividad proporcional y un rango de frecuencias con directividad constante. La clave aquí es entender que hay una zona de transición entre directividad proporcional y directividad constante. Y bueno, ya que entendamos eso, vamos a hacer ejemplos con MapXT de las dos posibilidades, tanto lo que es abrir la directividad, que en el término en inglés es spread, o como dirigir la directividad sin abrirla, básicamente manteniendo el mismo ángulo directivo, pero dirigiéndolo a, a la posición más lejana. Eso se llama steer up. Vamos a ver ambos con el MapXT y cómo se hace con el software Compass. Entonces, algunos de ustedes que ya he visto en la lista o en la rejilla de imágenes, sé que han visto la siguiente parte, pero es importante para la explicación. Y entonces, en esta parte vamos a empezar viendo que todos los arrays van a tener una relación entre la longitud de onda que se esté reproduciendo y la longitud del array. Obviamente que no va uno a reproducir ondas senoidales, sino va a reproducir muchas frecuencias complejas, pero para cada una de esas frecuencias vamos a tener una longitud de onda. Entonces, en esta explicación, que me gusta llamar la secuencia, porque van a descubrir que hay una secuencia, tenemos un array de 9 cajas, y estas cajas para esta explicación puede ser un modelo que se llama Lina o que se llama Mina, que tienen el mismo tamaño físico. Buenos días. Y si ponemos el array de las nueve cajas, la longitud del array desde el principio hasta el fin en sistema métrico es 1.96 metros, que es esta línea azul que está, estas flechas azules. Y resulta que hay una frecuencia, obviamente a temperatura estándar, al nivel del mar, todo eso. Tenemos que la frecuencia que mide lo mismo, 1.96 metros, es 173.3 Hz. Entonces, si nosotros asumimos que que estamos investigando la frecuencia de 173.3 Hz, esa frecuencia reproducida por el array va a tener un haz directivo, un ángulo directivo de 72 grados. Eso ocurre cuando la longitud del array mide lo mismo que la longitud de onda. Y para que esto sea fácil, vamos a verlo de esta forma. La longitud del array dividida por la longitud de onda ahora mismo nos da 1. Este número 1 es el factor por el que vamos a dividir el número 72. Entonces, en este caso particular, si la longitud de onda es igual a la longitud del array, vamos a tener 72 grados de directividad. Ahora, si nosotros multiplicamos la frecuencia por 2, entonces la longitud de onda va a caber 2 veces en el array. Si la longitud de onda cabe 2 veces en el array, entonces lo que va a suceder es que la longitud del array dividido por la longitud de onda nos da el número 2. La directividad ahora va a ser 72 dividido de 2, que en este caso es 36 grados. Entonces, esta frecuencia, bueno, usando esta pequeña aplicación que es como un osciloscopio, nos está mostrando que la frecuencia 346 Hz mide 0.98 metros, y bueno, 0.98 metros cabe 2 veces en 1.96. Si nosotros multiplicamos la frecuencia inicial, que es esta, la multiplicamos por 3, entonces la longitud de onda cabe 3 veces en el array. Si la longitud de onda cabe 3 veces en el array, que en este caso la frecuencia es 519.9 Hz, al dividir
la longitud del array entre la longitud de onda tenemos el número 3. La directividad resultante va a ser 72 dividido de 3, que nos da 24. Esta es la directividad para cualquier array en donde la relación entre la longitud del array comparado con la longitud de onda nos dé el número 3. Después, si la frecuencia inicial, que era 173 Hz, la multiplicamos por 4, entonces esa frecuencia es 693 Hz. Y 693 Hz cabe 4 veces su longitud de onda en el array. Por lo tanto, al dividir la longitud del array entre la longitud de onda tenemos el número 4, y entonces la directividad del array en esta frecuencia es 72 dividido de 4, que nos da 18 grados. Y si la frecuencia inicial la multiplicamos por 5, en este caso 173.3 multiplicado por 5, nos da que esa frecuencia es 866.5, está tanto aquí arriba como aquí abajo. Y entonces pueden ver que caben 5 longitudes de onda contenidas en el array. Esto nos da el valor 5 y bueno, 72 dividido de 5 nos da 14.4. Y así sucesivamente. Si la frecuencia inicial se multiplica por 6, pues entonces la directividad va a ser 72 dividido de 6, que son 12. Si la frecuencia inicial la multiplicamos por 7, bueno, pues entonces vamos a tener 72 dividido de 7 es 10.3. Si lo hacemos por 8, 72 dividido de 8 es 9. Si lo hacemos por 9, en este caso son 9 cajas, 72 dividido de 9 son 8 grados. Entonces, esta secuencia, pues, en la que en la parte de abajo se puede leer 72, 36, 24, 18, luego sería 14, 14.4, después del 14.4 seguiría 12, luego 10.3, luego 9, luego 8. Esta es una secuencia que se repite para cualquier array del planeta que esté en formación recta, y eso, si lo graficamos poniendo en esta tabla lo que es cuántas longitudes de onda caben dentro del array, entonces vemos que en la frecuencia inicial tenemos 72 grados y bueno, como la directividad se hace más estrecha. Si graficamos eso, de tal suerte que en el horizontal son frecuencias y en el vertical son grados de directividad hacia una dirección o hacia la otra dirección, de tal suerte que el eje es el valor 0 grados, que es podemos ver la apertura directiva o anchura de haz, que en inglés se llama beamwidth. Entonces nos damos cuenta de que este es un beamwidth pues exponencial, de tal suerte que empieza siendo muy amplio y se hace cada vez más estrecho y más estrecho y más estrecho, y cada vez que la frecuencia se multiplica por el doble, la directividad es la mitad. Por ejemplo, vamos a usar esta aplicacioncita. Ok. Entonces, el doble de 173 Hz es 346 y la directividad tiene una proporción de 2 a 1, quiere decir que es la mitad. Si voy al doble de 346 es 693, ahora la directividad al ser dividida de 2 nuevamente da 18. Si veo el doble de 693, que es entonces el doble de esta frecuencia es 9 grados. Si veo el doble de esta frecuencia, que en este caso el doble de 1386 es 2772, entonces nos damos cuenta de que la directividad es 4.5. Esta es una función pues exponencial, o si lo ven desde la perspectiva opuesta, podría decirse que es logarítmica. Esto que estamos viendo, si lo queremos como de alguna manera verificar, lo podemos ver así. Vamos a construir en el software MapXT, un array, todo en línea recta. Aquí ven donde dice display, dice 0 grados, no hay angulación entre cajas. Y aquí pueden ver que si trazo una línea recta, pues se ve que todos los frentes están idénticos. Entonces, si vemos en las frecuencias de las que hemos hablado, pues la identificación de la directividad es comparando el eje, que está aquí, contra el punto donde perdieron 6 decibeles. Ahora mismo le tengo que decir que la plantilla de colores muestra un cambio de color cada 3 decibeles. Quiere decir que si iniciamos aquí, de aquí para acá es el mismo nivel y aquí acabamos de atenuar 3 y de aquí para acá acabamos de atenuar otros 3. Ahí son 6 decibeles. Hugo, por favor, borra las rayas que alguien gentilmente está dibujando. Magu, ¿puedes Sí, desactivar las anotaciones desde la parte superior donde viene de que estás compartiendo?
Sí. Dice View Options y hay una opción que dice Disable. Ok, déjame dejar de compartir para poder ver eso. No, no tiene que estar en Eh, compartir la pantalla para que veas esta sí, por opción. eso, pero ya es que estoy aquí, entonces le voy a decir compartir y no veo algo que diga View Options En las opciones de Zoom. en las opciones de Zoom preferencias. No, no, no. Ya ves que dice que pares de compartir pantalla o algo así. Hay una ventanita que dice View Options. Mm, te voy a mandar por WhatsApp para que veas lo que me aparece a mí y tal vez ahí entiendes de mi ignorancia. Ok, dime cuál de esas cosas que se ven en el WhatsApp es la que tengo que oprimir. En la parte donde dice las opciones de Zoom, ya ves que dice Stop Video, Security, Participants and More. Le vas a dar clic en More. Ok, eso hice y no encuentro lo que me estás diciendo. Y tendría Ah, que... ya, dice Disable Attendee Annotation. Sí, ahí dale clic para cualquier cosa. Ok, ya lo quité. Y listo, ya estás. No hay nada más por hacer aquí. Sí, no. Ok, entonces regresamos aquí a esta presentación y voy a suponer que por accidente una persona empezó a dibujar por no saber cómo se usa el software, igual que no saben cómo se usan las mezcladoras ni los plugins. Ok, entonces hemos visto que tenemos aquí pues la directividad se define como la comparación relativa entre el eje y el valor angular donde se han perdido 6 decibeles. Aquí tenemos la frecuencia que cabe una vez como su longitud de onda dentro del array. Y esto nos dio 72 grados. Si esa frecuencia la multiplicamos por 2, aquí se puede ver por los cambios de colores, que son 36 grados. Debo demostrar que lo que está del lado izquierdo es como la ventana total y lo que está del lado derecho es como un acercamiento solo de la mitad superior. Entonces, aquí pueden ver entonces la secuencia 72, 36, 24, 18, 14.4, 12, 10.3, 9 y 8. Y en la parte superior derecha pueden ver cuántas veces cambia la longitud de onda dentro del array. Y una cosa interesante es que estoy poniendo unas anotaciones en color amarillo, donde se ve una zona oscura, que eso básicamente es atenuación, y esa atenuación es la que nos produce la directividad. Vas a ver una zona oscura lateral cuando el array mide una longitud de onda. Vas a ver dos zonas oscuras cuando el array mide dos longitudes de onda, 3 cuando hay 3 longitudes de onda, 4 cuando hay 4 longitudes de onda, 5 5 longitudes de onda, 6 6 longitudes de onda, 7 7 longitudes de onda, 8 8 longitudes de onda. Entonces, estas zonas oscuras básicamente, si nosotros podemos identificarlas, podemos entonces dividir 72 entre el número de zonas oscuras que hay del eje hacia la parte lateral. Por ejemplo, aquí yo veo el eje y cuento que hay 8 zonas oscuras, entonces es bien sencillo. 72 dividido de 8 es lo que nos va a dar la directividad, que en este caso es 9 grados. Eso es, pues si no tienen calculadora, simplemente leyendo el gráfico, uno puede tener la aproximación de cuál va a ser la directividad. Esto es entonces, así es como funcionan todos los arrays del planeta en línea recta, independientemente de todo el asunto de mercadotecnia o de fantasía que les quieran decir que si producen ondas ortogonales, helicoidales, planas, cilíndricas, triangulares, independientemente de toda esa fantasía que pertenece al reino de Disney o de Star Wars o de Tolkien o de quien ustedes sean seguidores, bueno, los arrays funcionan cuando están en formación recta así. No importa si sea una caja que no se llama line array o una caja que se llama line array, esta es la secuencia como funcionan. Ahora, cuando uno tiene un array en una formación como ya semicircular, como un arco, por ejemplo, aquí tenemos un array en línea curva, de tal suerte que estas mismas 9 cajas tienen ahora 2 grados de angulación en el sistema de rigging, y la suma de estos 2 grados, que son 8 espacios en 9 cajas, nos dio 16 grados. Bueno, lo que quiero mostrarlos es que cuando ustedes tienen
un array en forma curviado van a tener la misma secuencia directiva de 72, 36, 24, 18, etcétera, etcétera, pero va a ocurrir una cosa, y esa cosa va a ocurrir en el momento en que la secuencia directiva iguale el angulado del array. Entonces, si ustedes recuerdan la secuencia directiva, la que tengo aquí, son 72, 36, 24, 18, 14.4. Y en este ejemplo tenemos que el array tiene 16 grados. Entonces, como el array tiene 16 grados, básicamente todos los valores directivos después de que llegues a la frecuencia en donde esto intersecta con 16 grados, ya no van a tener directividad proporcional, van a tener directividad constante. Eso es lo que se observa ahora en este nuevo gráfico de Bingwith. La línea punteada muestra lo que sería la directividad proporcional si el array estuviera en formación recta. Pero la línea continua muestra cómo la directividad proporcional de repente se establece en directividad constante. Quiere decir que en lugar de que la secuencia continúe 72, 36, 24, 18, 14, 4, 12, 10, se va a estabilizar en 16 grados. Y de ahí en adelante todo va a ser 16 grados. Entonces, tenemos que entender que en el momento en que un array tiene una línea, una forma curva, el array va a tener una sección de directividad proporcional y una sección de directividad constante. Y el truco aquí es la zona de transición, porque voy a dibujar una línea recta aquí. Este es el shortcut erróneo, grid lines. Voy a dibujar una línea recta aquí y voy a dibujar una línea recta aquí. Hay una zona que es en la zona de transición, que básicamente es esto que está aquí. Esto que está aquí. Esa zona de transición es una porción de frecuencias en donde la directividad es menor, es más estrecha que el ángulo del array. Entonces, esa es una zona donde, si por ejemplo el ángulo del array es 16 grados, esa zona va a tener aproximadamente 66% de la zona de directividad constante, y esa es la que más adelante vamos a intentar corregir con el Low Mid Beam Control. Entonces, esta es la zona que tenemos que poner mucha atención. Para que quede esto más fácil de entender, vamos a poner entonces el ejercicio en el software map y después vamos a ir poniéndolo aquí, y ahora tengo que el array, que se ve en donde está la flecha, ahí está el array, correspondería como una sección de un círculo donde el centro es esta parte que estoy anotando, y yo trazo las líneas de los límites o los ejes de las cajas de los extremos. Y esa es la directividad, la zona de directividad constante. Pero si volvemos a iniciar haciendo esto, la primera frecuencia que mide una longitud de onda tiene 72. La que cabe en dos longitudes de onda en el array sigue teniendo 36. A la izquierda ustedes pueden ver como una especie de sección cortada de esto. Es como si yo agarro y muestro primero en una frecuencia esto, en la siguiente voy a mostrar esto, en la siguiente voy a mostrar esto, en la siguiente voy a mostrar esto. Voy a mostrar como rebanadas de la directividad aquí del lado izquierdo. Cuando hablo del lado izquierdo me refiero a lo que se ve aquí y a lo que se ve aquí. Esa es la rebanada directiva, entonces serían del eje 36 grados hacia un lado y 36 grados hacia el otro lado. Son 72. Si vamos a la segunda frecuencia, en este caso 343 Hz, la directividad es la mitad de 72 grados, que en este caso es 36. Si vamos a la tercera frecuencia, la directividad es 24 grados. Si vamos a la cuarta frecuencia, la directividad es 18 grados. En este caso, la primera frecuencia es donde la longitud de onda cabe una vez dentro del array. Aquí es 2 veces, aquí es 3 veces, aquí es 4 veces. Y podemos revisarlo de las zonas oscuras. Aquí pueden darse cuenta de que hay una zona oscura en donde cabe una vez en el array. Aquí pueden ver que hay dos zonas oscuras donde la longitud de onda cabe 2 veces en el array. Aquí van a ver que hay 3 zonas oscuras, 1, 2, 3, y donde cabe 4 veces en el array son 4 zonas oscuras, 1, 2,
3, 4. Entonces al dividir 72 dividido de 4 vamos a tener el valor angular, que en este caso es 18 grados. Ahora, cuando estamos acercándonos a la zona de transición, que es esta, entonces, en este caso, la zona de transición, aquí ya son 16 grados, que es el ángulo del array, que está pasando un poco la zona de transición, pero la zona de transición va a ser la zona donde la directividad va a ser más estrecha, y si nosotros estamos comparando que este valor es 0, este es menos 3, esto es menos 6, esto está ya muy bien, pero porque he pasado la zona de transición, y después de la zona de transición, todas las frecuencias que siguen hasta la frecuencia más alta van a tener directividad constante, que en este caso van a tener 16 grados. Si lo vemos con las predicciones del mapa de presión, tenemos que, pues, en la frecuencia de 1500 Hz tenemos 16 grados, 2016 grados, 2516 grados, tenemos 3150, 16 grados, tenemos 4000, 5000, 6000, 8000. En todas esas frecuencias tenemos directividad constante. Nuevamente, entonces, es importante tener claro que los arrays, cuando ya tienen una forma curva, tienen zona de directividad proporcional y zona de directividad constante. Ahora, vamos a poner, en este ejercicio teníamos solamente 16 grados de curva. Vamos ahora a poner mucho más grados de curva. Vamos a poner 64 grados de curva. En este caso son que el sistema de rigging va a tener 8 grados entre cada una de las cajas para esta explicación. En el ejercicio anterior teníamos solamente 2 grados y ahora tenemos 8. Es importante tener claro que la longitud del array sigue siendo la misma, como longitud de array, y en este caso simplemente que ahora tenemos más grados de angulación. Por lo tanto, al tener más grados de angulación, la secuencia directiva de 72, 36, 24, 18, pues el 72 grados es la primera frecuencia, y como el ángulo del array es 64 grados, ya no vas a llegar a la segunda frecuencia con directividad proporcional. Ya en la segunda frecuencia ya tienes directividad constante. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de que aquí esta era la directividad proporcional, esto que estoy marcando con color anaranjado, y esto es la directividad constante, lo que estoy marcando con anaranjado, hay una zona que es la zona de transición que tiene directividad más estrecho o de menos grados que la directividad constante. En esta frecuencia es donde vamos a tener que implementar el Low Mid Beam Control. Y estoy explicando eso para que entiendan que lo que vamos a corregir va a cambiar de frecuencia, depende de qué tan largo es el array y cómo es el angulado del array. Una cosa que he olvidado mencionar en la parte anterior es lo siguiente. Uy, estoy viendo que no está cargando la batería. Dejen ver qué está pasando aquí. Esto ya está. Estaba apagado la fuente de el Power Strip Ok. Entonces, regleta le dirían allá en España. Ok. Y entonces, aquí, fíjense, no es esta imagen la que quiero mostrar. Es esta. Tenemos unas anotaciones, pero las otras anotaciones eran estas. Ok. Fíjense, aquí hay unas notas, las voy a enmarcar en color anaranjado. Ok. El valor de la directividad constante es igual al angulado total del array. Quiere decir que si la sumatoria de todas las cajas, este ejemplo 2, 2, 2, 2, 2, 2, nos dio 16 grados, quiere decir que la zona de directividad constante son 16 grados, 8 grados en una dirección y 8 grados en otra dirección. Ese es el ángulo de la directividad constante. El angulado total del array es la suma de todos los ángulos individuales entre cajas, es lo que les estoy mostrando. La suma de todos los ángulos individuales entre cajas es el angulado total del array. La secuencia de directividad proporcional eventualmente igualará el ángulo total del array. En este caso, esto va a ser como que tengo 72, 36, 24, 18, y entre la frecuencia de 693 y la frecuencia de 866 debe de caber 16 grados. Ese es el centro de la zona de transición. Y la última nota dice: la intersección entre la directividad proporcional y la directividad constante es lo que estamos llamando la zona de transición. Que, bueno, en este caso, ustedes lo ven como un óvalo muy estrecho, pero en realidad la zona de transición, pues, sería más correctamente dibujarlo con
con este óvalo es una porción que suele medir, aunque no estén estas anotaciones, suele medir entre una octava y una octava y media. Ahora lo van a ir comprobando. En la siguiente serie de notas pueden ver que si nosotros tenemos más angulado de array, fíjate bien, ahora tenemos más angulado de array, el ancho de banda de la directividad constante es mayor. Aquí la directividad constante empieza como desde los 346 Hz y en el ejercicio anterior la directividad constante empezaba desde los 866 Hz. Entonces, entre más angulado, tienes más octavas de directividad constante, que es lo que dice lo primero. Entre menos angulado, tienes menos octavas de directividad constante, que es este. Aquí tienes menos octavas de directividad constante cuando tienes menos ángulo, y aquí tienes más octavas de directividad constante cuando tienes más ángulo. Y la zona de transición, que nuevamente esto habría que hacerlo como la zona que tiene menos angulado, sería aproximadamente esto, llega a medir entre una octava y una octava y media y suele tener aproximadamente 66 grados del valor del 66%, perdón, dije 66 grados, 66% del angulado de directividad constante. Eso básicamente, si ustedes quieren como una forma rápida, si tengo que la directividad constante en este caso es 32 y lo multiplico por 0.66, entonces aproximadamente 21 grados va a ser la zona de transición. Y esa es la que vamos a corregir con el LMBC. Solo que antes de llegar al LMBC, vamos a ver aquí la siguiente sección de trazos. Y observen que aquí tenemos lo mismo, tenemos el array. Voy a borrar todas estas líneas. Y este array que está aquí, tenemos el eje de la caja de un extremo, el eje de la caja de otro extremo. Estos son los famosos, el total de grados del array, que en esto es el 64 grados. Y esto es un array en forma circular, 64 grados. Y aquí tenemos la primera frecuencia. Estos son los 72 grados de directividad. Después de eso, en este caso, la segunda frecuencia ya es zona de transición. Y en la zona de transición, pues nos podemos dar cuenta de que tenemos... se movió esto. Lo cerré. Tenía que haber dado comando Z, no comando Q. Ok. Entonces, aquí en este puede... Y, ya sé qué pasó. La desajuste de posición. Ok, ahora sí. Esto es 0, esto es menos 3, esto es menos 6. Y en la zona de transición ya estoy más allá del menos 6. Estoy aproximadamente como en cerca de menos 9. Entonces, esto es lo que vamos a corregir, pero vamos a usar también micrófonos para entenderlo. Entonces, llegando a la zona de directividad constante, pues, como pueden ver aquí, diferentes frecuencias, pasando la zona de transición, ya tienen 64 grados, diferentes octavas, tienen 64 grados, y es zona de directividad constante. Entonces, ahora, después de haberles preparado, veamos qué ocurre. Aquí tenemos un array que tiene 8 grados de angulación. Y esos 8 grados de angulación, si nosotros medimos el eje, que es el trazo rojo, contra el eje de la última caja, que sería el límite directivo, nos damos cuenta, que es el color azul, nos damos cuenta que las bajas frecuencias son idénticas, las altas frecuencias están en la aproximación de variación de 6 decibeles, pero la zona de transición está en más de 6 decibeles, está entre 9 y 10 decibeles de atenuación, leyendo la escala de la izquierda. Cada una de las divisiones de la escala de la izquierda son 10 decibeles, y si ustedes observan dónde está esto contra dónde está esto, es básicamente una división contra otra división. Y eso significa que la gente que esté en la zona límite del array va a tener esta pérdida. Y muchas veces, por ejemplo, si el ingeniero de sonido estuviera más cerca de la zona límite del array, al escuchar esta pérdida la va a querer ecualizar. Pero la gente que esté en la zona central del array, entonces al ecualizar, comando Z, al ecualizar esto hacia arriba, pues el centro también se va a ir hacia arriba, porque la directividad es una diferencia relativa, así es que ecualizar cualquier porción va a afectar eje y fuera de eje. Entonces, si nosotros en lugar de tener 8 grados de angulado, le ponemos ahora 16 grados de angulado, fíjense cómo la zona de transición baja en frecuencia. El centro de la zona de transición en el primer ejemplo era 1559, en el segundo ejemplo ahora bajó a 779 Hz. Y
Si le ponemos más angulado, la zona de transición baja en frecuencia, ahora está en 389, y si le ponemos más angulado, la zona de transición baja más en frecuencia. Entonces, el objetivo del LMBC es hacer que la parte central del array, que es esta zona que estoy marcando aquí, que corresponde con el micrófono que está en el eje del array, comparado con esta zona que estoy marcando aquí, que está en la parte límite del array, lo que va a hacer el LMBC es atenuar el eje del array y aumentar el límite del array de tal suerte que esta zona se atenúa ligeramente, esta zona aumenta ligeramente y entonces la diferencia relativa se minimiza y se hace menos de 6 decibeles y entonces tienes que en todo el ancho de banda del array las personas están en directividad controlada y no hay una porción de frecuencias en que esto esté funcionando mal. Entonces, de ahora en adelante lo que va a seguir en vez de una presentacioncita aquí de PowerPoint o de Keynote, vamos directamente aquí. Ya tengo un ejercicio preparado donde tenemos un array con de 16 grados, luego tenemos un array de 24 grados, luego tenemos un array de 32 grados y luego tenemos un array de 40 grados. Y vamos a medir usando micrófonos de tal suerte que si activo todos los layers pueden ver que hay un micrófono en el eje de cualquiera de los arrays que están aquí y luego un micrófono en el eje del que tiene 16 grados, un micrófono en el eje del que tiene 24 grados, uno en el que tiene 32 grados y uno en el que tiene 40 grados. Entonces, lo que vamos a hacer es comparar el de 16 grados. Ok, este que está aquí, y vamos a usar el analizador, ponemos el micrófono en el eje, compensaremos distancia-tiempo. Oh, aquí hay un problema porque eso que veo me muestra que hay dos arrays. Ya sé, voy a volver a abrirlo porque al estar activando y desactivando algo se desasignó. Ok, y para darme cuenta lo muevo. Oh, sí, hay dos arrays. Oh, ok, comando Z. Se fueron dos arrays juntos. Ok, y este que está aquí, comando I, este es el array que tiene todo en un canal. Este lo vamos a poner temporalmente para poder corregirlo al que dice layer 0 y borramos layer 0. Este marica, este es el que se fue donde no debía. Ok, y aquí hay dos arrays. A ver, ok. Ah, aquí en el layer. Ok, aquí está este. Y aquí está este. Ok, esto que está aquí debe de estar conectado por canales correctamente. Este debe de ser el 16 grados, el MFC on. Este es el de 2 por 8 16. Este está conectado al LMBC off. Ok. Ok. Pero este es el que está, este es el que está de más. Y este es el correcto, LMBC off. Ok. Ya está. Y le voy a dar guardar porque parece que el archivo que estuve preparando tenía un error. Ok. Y ahora volvemos a predecir. Y esta es la respuesta de frecuencia. Autoset delay. Vamos a quitarlo. Sí, es correcto. Y solo por curiosidad lo muevo. Ok. Es el correcto. Vamos a memorizar y esta es la medición en el eje, es el que dice 0 grados. Autoset delay. Ahí está. Y ya se puso basura aquí en las memorias. Vamos a borrar toda la basura que hubiera aquí en las memorias. Ah, no hay nada. Ok. Entonces le digo almacenar
y la pongo aquí. ¿Qué sucedería ahora cuando yo mido en el límite directivo? Ahora este es el segundo micrófono y aquí está muy claro ver esto. Esta es la zona de transición, la que nos está dando problemas. Entonces, en esa zona de transición, si hubiera una persona, por ejemplo, aquí, y una persona en este extremo o en este extremo, pues lo que tendríamos es esta diferencia. Lo que vamos a hacer es reducir esa diferencia usando el LMBC. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Ah, y aparte esa diferencia se encuentra, vamos a poner cercano a los 630, 800. Vamos a poner aquí, por ejemplo, 630 y vamos a ver cómo se ve. 630, veamos los cambios de color, hagamos un acercamiento y veamos que pues aquí estoy en el 0, aquí ya estoy menos 3, menos 6, menos 9. Estoy en menos 9 decibeles de variación, 0, menos 3, menos 6, menos 9. Ahí es donde está el micrófono. 9 decibeles de variación es lo que se observa ahora mismo en esta zona. ¿Qué sucede cuando le ponemos el LMBC? Entonces, con el LMBC, si nosotros usamos otra vez el micrófono del eje, fíjense cómo esta zona de aquí va a atenuarse. Ahí está con el LMBC. Esta zona se atenuó. El LMBC está haciendo uso de algo que se llama filtros all pass. Esa es la zona donde la fase está cambiando aquí cerca de los 600 y pico de hertz. Esa zona que se ve ahí es lo que está haciendo el LMBC. Lo voy a almacenar y lo voy a poner aquí. Ahora, vamos a comparar el micrófono que está en el límite directivo. El micrófono que está en el límite directivo antes era este y ahora lo que hicimos en la zona del límite directivo le aumentamos el nivel. Lo ponemos aquí y comparamos. Entonces lo que ocurre ahora con el LMBC es que esta zona tiene menos variación, menos de 6 decibeles. Si lo comparamos con el ejemplo anterior, aquí tenemos más variación. Esta tiene cerca de 10 decibeles de variación y con el LMBC tenemos menos de 6 decibeles de variación. Si ahora lo que hacemos nosotros es comparar nuevamente esto, aquí está sin el LMBC y cuando ponemos el LMBC, fíjense lo que va a pasar con la secuencia de los colores. Con el LMBC, ahora los colores se abrieron. Y si hago un acercamiento, entonces, acercamiento, ahí está. Este sería la zona 0, el micrófono está en la zona menos 3. Tenemos 3 decibeles de variación, 3 decibeles de variación es menos de 6 decibeles y estamos logrando nuestro objetivo. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el LMBC? Bueno, el LMBC necesita que cada una de las cajas esté conectado a diferente canal. Aquí se ve que de la caja 1 a la caja 9 están conectados a diferente canal del procesador y en este caso el procesador es el del canal 11. Si nosotros vamos a ver el procesador de canal 11 y vemos lo que está ocurriendo, en la caja número 1, que es la que estaría más hacia arriba en esta imagen, la caja número 1 tiene un all pass filter y ese all pass filter está sobre la frecuencia de 656 Hz. La caja que sigue tiene un all pass filter que está desplazado en frecuencia más hacia arriba. La caja que sigue, el all pass filter va más hacia arriba. La caja que sigue, que es la caja casi central, está más hacia arriba. Y la caja del centro tiene el all pass filter más arriba. Entonces, los all pass filters están contenidos de esta línea a esta línea. Y una de las cosas que tienen que entender es que el primer all pass filter tiene el mismo valor que el último all pass filter. El segundo all pass filter tiene el mismo valor que el penúltimo. El tercero all pass filter tiene el mismo que el antepenúltimo. El siguiente all pass filter lo mismo. Entonces, básicamente, este y este comparten la misma frecuencia. 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 Y este está solo porque es un número impar de cajas. Entonces, tienen que saber que los extremos
y este, tienen el All Pass Filter en frecuencia más baja. Y el centro tiene el All Pass Filter en frecuencia más alta. Eso es importante saberlo, porque cuando ustedes quieran verificar que no la han cagado, porque es bien fácil equivocarse en las conexiones, si ustedes la cagan en las conexiones, entonces lo que va a pasar es que en lugar de abrir la directividad, la vas a cerrar aún más en esa zona. Entonces, esto es lo que está pasando, es la secuencia de All Pass Filters, la ven aquí. Ahora, esta secuencia de All Pass Filter, y solo por curiosidad voy a poner la frecuencia más baja que hay, y esta frecuencia más baja dice 656. Voy a hacer una captura de pantalla, porque la vamos a necesitar más tarde. Ahora, yo les había dicho que si el angulado del array es mayor, en este caso, comparado con el primer ejercicio, que teníamos 16 grados, ahora tengo 24 grados. Este tiene más angulado entre cajas. Entonces, este tiene más angulado entre cajas. Hace un momento teníamos 2 grados entre cajas, ahora tenemos 3 grados entre cajas. Entonces, si ahora medimos este sistema en su eje nuevamente, vamos a ir al micrófono eje, ocultamos estos dos trazos, ajustamos la distancia tiempo. Entonces, este ejercicio, lo almacenamos y lo llamamos aquí. Esto es sin LMBC, quiere decir todas las cajas están conectadas al mismo canal, y por si alguien se distrajo y dice, ¿cómo? ¿No me estoy enterando? Ok, aquí puedes ver que todas las cajas están conectadas a canal 1, y este procesador es el procesador de la dirección 10, y en ese procesador no estamos usando All Pass Filter ni nada, y lo sé porque la fase no tiene rotación. Entonces, aquí estamos con la medida en el eje, y ahora voy a medir con el que está en el límite del array, que es el que dice 24 grados, y aquí se va a observar muy claramente que la zona que tiene mucha diferencia ha bajado en frecuencia. Entonces, la ponemos aquí. Esta es la zona que nosotros vamos a corregir con los All Pass Filters. Va a ser por aquí. Entonces, vamos ahora a poner el ejercicio y vamos a comparar que si medimos el micrófono central y ahora con el sistema de All Pass Filter, esta zona se ha atenuado. Aquí lo ven. Entonces la zona central tiene menos. Esta zona central tiene menos. Y aquí se ve que están los All Pass Filter. ¿Por qué? Porque se ve que está la rotación de fase. Ahí están los All Pass Filters. Esa es, pues, lo que el analizador mide con todos los All Pass Filters en diferente frecuencia. Esta debe de ser la aproximación central acústica. Ahora, si nosotros comparamos el que estaba en el límite directivo hace un momento y con los All Pass Filters nos vamos al límite directivo, el límite directivo, esta zona intermedia, ahora subió. Entonces, al ver la diferencia relativa, es mucho menor que al comparar, en este caso sería ocultar estos dos. Ok, este es después de los All Pass Filters, y este es antes de los All Pass Filters. Fíjense la tremenda diferencia que hay sobre la zona como en 500 Hz, y ahora sobre esa zona hay mucho menos diferencia, menos de 6 decibeles. Entonces, pongamos aquí el que no tiene All Pass Filters y lo ponemos sobre los 500 Hz y veamos las variaciones. Entonces, ahora que el resultado ahí viene, nos damos cuenta y tenemos 0, menos 3, menos 6, y es este micrófono que ahora es menos 9. Y al cambiarlo al que tiene los All Pass Filters, nos damos cuenta de que solo tenemos 0, y todos estos, que en este caso este es el límite, está en menos 3. Entonces, esa zona ahora se ha desplazado hacia abajo. Si vemos la secuencia de los All Pass Filters, ahora el primero de los All Pass Filters está en 6, déjame ver, es el otro procesador, aquí me he equivocado, tengo que ir al procesador 12, ok, el procesador 12, ok, procesador 12, es este.
Ok, ahora el primero de los all pass filters ya no se encuentra en la frecuencia de 656, voy a llamar a la imagen 656, sino ha bajado de frecuencia. Ahora se encuentra en 439 y las frecuencias van subiendo. La frecuencia central ahora es 644. Entonces, básicamente ahora los all pass filters se han desplazado más hacia abajo porque el, el, el software o la programación del algoritmo ha reconocido que al tener más ángulo el array, tenemos que desplazar la secuencia más hacia abajo. Y si vamos al tercer ejercicio, en el tercer ejercicio ahora tenemos 32 grados de array. Fíjense, en este caso, este es el micrófono eje, este es el que tenía 16 grados, 24 y aquí este es 32 grados. Entonces vamos a comparar sin all pass filters en el eje autoset delay, almacenar y este es el 9. Y ahora vamos a ver el límite del array, que en este caso sería el de 32 grados, y la zona de la diferencia se desplaza más para abajo. Habíamos empezado con que estaba como los 600 y pico, luego bajó como a los 400 y pico, ahora estamos más hacia abajo, estamos como en los 300 y pico. Entonces, estamos aquí, y ahora vamos a activar el que tiene los all pass filters, y comparemos la parte central contra el que no tiene los all pass filters. Y la parte central está siendo atenuada y aquí se ve que el promedio de todos los all pass filters acústicamente se encuentra cada vez más abajo. Almacenamos este y ahora comparemos lo que era el límite directivo antes y comparemos el límite directivo ahora. Ahora el límite directivo va a mostrar que el nivel aumentó en la zona de transición. Lo almacenamos y lo ponemos aquí. Entonces, antes de tener los all pass filters, teníamos esta tremenda diferencia en la zona de transición. Y después de los all pass filters, la diferencia es menor. Entonces, esta zona de transición, donde se ve mucha más diferencia, está entre los 500 y los 400 Hz. Pues vamos aquí, en el que no tiene all pass filters, y buscamos la frecuencia de 400. Veamos la directividad en esa zona. Aquí está, abrimos aquí, y aquí vemos los colores, 0, menos 3, menos 6, menos 9. Y cuando activamos los all pass filters, lo ponemos, y ahora veamos que la zona de colores cambia, y ahora simplemente en toda esa zona estamos 0, y esto es menos 3. Entonces hemos abierto la directividad y es importante entenderlo desde los dos puntos de vista, desde el analizador y entenderlo desde el punto de vista de la zona del mapa de presión con colores. Entonces, para el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es ver que tengamos ahora más valor angular. Entonces ahora tenemos más valor angular. Pero lo que he olvidado es mostrarle la secuencia de all pass filters. En este caso es este procesador y el primero de los all pass filters, está aquí abajo. El primero de los all pass filters, que es este, ahora está en la frecuencia de 316. Si yo comparo con el ejercicio anterior, el primero de los all pass filters, en lugar de estar en 316, estaba en 415. Y en el primero de los ejercicios, el primero de los all pass filters estaba en 667. Entonces, al tener más angulado, la secuencia de los all pass filters se va desplazando. Y aquí está el primero, el segundo, el tercero. Déjame quitar esto. Primero corresponde con el último. Segundo corresponde con el penúltimo. Tercero con el antepenúltimo. Cuarto con el que equivale uno después del centro. Y el centro es el que está más arriba en frecuencia. Entonces, después de ver esto, vamos a ver el último de los ejercicios y después vamos a ver ejemplos de habitaciones reales. Ok. Tenemos ahora este que tenemos todos conectados al canal 1. Aquí se ve todos conectados al canal 1 y el ángulo total del array es esta zona donde dice array display, dice 40 grados. Entonces, este array tiene 40 grados de apertura. Si lo medimos en el centro,
Vamos a quitar todas las memorias. Ok, esta es la respuesta en el centro. Vamos a ponerlo aquí. Y ahora vamos a llamar a el de 40 grados, el micrófono está en el límite directivo, y ahora se ve que la diferencia más fuerte se encuentra entre los 250 y los 500 Hz. Lo almaceno y lo llamo aquí. Si ahora ponemos el que tiene los All Pass Filters, como podrán ver, el que tiene los All Pass Filters ahora está en el procesador de dirección 14 y va del canal 1 al 9 para este ejercicio. Entonces, ahora lo que tenemos es que la diferencia relativa medida en el eje va a hacer que la parte central de la zona de interacción, de transición, atenúa, y en la zona de interacción, si nosotros ahora vemos, quiero activar este, clear, y si ahora vemos el micrófono que está en el límite directivo, esa zona va hacia arriba. Aquí hemos aumentado el nivel en esa zona. Entonces, vamos aquí, clear. Si nosotros comparamos cómo era antes de usar el LMBC, la diferencia relativa en estas octavas es mayor, y si lo comparamos después del LMBC, la diferencia relativa es menor. Ahora tenemos menos diferencia relativa. Entonces, vamos a compararlo ahora en la zona, porción de frecuencias que tiene más diferencia, pues ahora sería como en el 315 o 250. Entonces, vamos a poner aquí un 315, y en el que no tiene LMBC. Y veamos los cambios de colores para esa porción de frecuencias. Vamos aquí y veo que aquí es 0, quito estas, 0, menos 3, menos 6, estoy en menos 9. Y si activamos el LMBC, entonces vamos a ver que la diferencia relativa va a ser mucho menor. Simplemente tenemos 0, 0, 0 y estamos en menos 3 decibeles. Esa es la diferencia relativa al usar el LMBC. Entonces, si vemos ahora en el procesador, que es este, vemos dónde están los filtros. El primer filtro en este procesador está en la frecuencia de 164 grados. Y el filtro más alto, 164 Hz, perdón, y la secuencia va del de 164 Hz, sube de frecuencia, sube de frecuencia, sube de frecuencia, y llega a la frecuencia más alta en 250, y luego vuelve a bajar hasta llegar nuevamente a los 164 Hz. Si vemos el procesador, que en lugar de tener 40 grados de apertura teníamos 32, entonces la primera de las frecuencias se fue más arriba. Si vemos el procesador que tenías 24 grados, la primera de las frecuencias va más para arriba. Si vemos el procesador que tenía 16 grados, la primera de las frecuencias es más arriba. Entonces existe una relación de trigonometría, que es la que produce estos efectos, y entendiendo trigonometría es como se ha hecho la ecuación o algoritmo para saber, de acuerdo a la longitud del array, dónde poner los valores del LMBC. Entonces, en el software map, ¿cómo se ajusta esto? Bueno, primero tienes que conectar caja por canal, o si tienes número par, podrías conectar dos cajas en un canal. Por ejemplo, la caja 1 y la caja 2 podrían estar en un canal, la caja 3 y 4 podrían estar en un canal, las 5 y 6 en otro canal, pero les voy a decir que para que esto funcione bien tienes que tener suficientes interacciones de diferencias de All Pass Filter, que básicamente son diferencias de fase. Si solo tienes dos canales, no funciona. Si solo tienes tres canales, no funciona. Necesitas un mínimo número de canales para que funcione. Y hay dos opciones. Una se llama Beam Spread, que es para abrir el haz, y otra se llama Steer Up, que es para empujar el haz hacia las posiciones más lejanas. Tú le vas a decir si tienes una o dos cajas por canal, le vas a decir en qué canal va la caja que está más arriba, y después le vas a decir cuántas cajas hay, y si te fijas, por ejemplo, no se puede usar con menos de 8, porque si tienes menos de 8 no vas a tener el mínimo número de interacciones para que esto funcione. Le vas a decir que el primer elemento en qué canal va,
porque podría ser que no empieces en el canal 1, puede ser que el primer elemento empiece en el canal 9, entonces él va a hacer la secuencia del canal 9 hacia el número de cajas que tengas. Entonces, aquí por ejemplo, si tengo el ejercicio que era Leopard y teníamos 9 cajas, la primera caja empieza en el 1, si queremos hacer beam spread, ahora mismo me dice que hay un error. Dice la frecuencia límite está muy alta. En este caso es importante entender frecuencia límite como lo siguiente. Si voy a la presentación de aquí, si alguno de los all pass filters cruza la barrera de 1000 Hz, entonces esto ya no es low mid beam control, esto sería mid high beam control y ya no corresponde. Eso pasaría, por ejemplo, cuando el angulado es muy bajo y los all pass filters tienen que estar arriba de 1000 Hz, entonces el software no te lo va a permitir hacer. Esto no se va a poder hacer. El software solo te va a permitir cuando ninguno de los all pass filters cruce la barrera de los 1000 Hz. Entonces, el software está protegido. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos test, pruebas, y yo recuerdo que cuando los all pass filters entraban arriba de 1000 Hz, sonaba muy raro, la sensación de la voz era muy borrosa, era muy incómodo escuchar. Entonces, con las pruebas que hicimos, con música, en, ¿qué sería? En un anfiteatro que rentamos, que Meyer Sound rentó un anfiteatro, colgó los arrays, hicimos todos los tests, estuvimos ahí 3 días, llegamos a la conclusión de que esta no se podría usar cuando ya estás entrando a la zona de trompetas. Entonces, solo se usa en la zona de los conos. Entonces, fíjense, si yo quiero ver aquí, es el número 10, y me voy aquí al número 10, que es este, 10. La secuencia de los all pass filters no aparece, porque al menos uno de los all pass filters quiere cruzar la barrera de 1000 Hz. Entonces, si yo le pusiera que tengo más grados, 16 grados, ahora ya lo puede, ya se quitó lo rojo. ¿Y qué va a pasar? Que la frecuencia más alta, que en este caso es la 5, está en 949 Hz. Si esto tuviera 17 Hz, entonces esto baja de frecuencia de los 947 a 902. Y entre más angulado tengas, 20, entonces todos los all pass filters se desplazan hacia abajo porque la zona de transición se desplaza para abajo. Es importante entender esto porque si ustedes van a querer usar el LMBC, y estoy seguro que algunos de ustedes que conozco lo han querido usar y les marca error, pues es porque no entienden cómo funcionan la directividad de los arrays, a pesar de que sé que algunos de ustedes han estado en presentaciones donde explico la directividad del array, pero no han hilado los puntos, no han rellenado los espacios en blanco, y por eso no lo entendían. Entonces, si tú tuvieras un sistema con 15 grados y te marca error y estás obsesionado en usarlo, pues entonces ponle un grado más o 2 hasta que llegues a que funciona. De todas maneras, se van a desplazar todos los all pass filters ligeramente y puedes comparar si te va a gustar o si no te va a gustar. Cuando menos lo que puedes estar seguro es que ninguno de los all pass filters va a cruzar la barrera de los 1000 Hz. Entonces, truco, entre más ángulo tenga el array, los all pass van más hacia abajo. Entre menos ángulo, los all pass van más hacia arriba. Ahora, habiendo ya dicho eso y cómo se configura en el map, vamos a un ejercicio donde vamos a hacer beam spread, pero ya como en una situación más real. Aquí tenemos como una vista lateral, como si estuvieras en un estadio, y tienes un array, aquí tienes todas estas cajas, y estas cajas pues tienen ya como el auto display, tienen entre la caja 1 y 2, 4 grados, y los grados van aumentando hasta que las últimas cajas tienen 9, 10 grados. Y tengo dos layers, uno sin el LMBC y otro con el LMBC. Entonces, tenemos un micrófono colocado en la parte central del array, un micrófono colocado en el límite del array hacia arriba y uno en el límite del array hacia abajo. Entonces, vamos a hacer mediciones y aquí hay basura, vamos a llamar a la posible basura, sí, hay dos basuras. Delete, se han quedado, ok. Y entonces vamos a medir el micrófono central, auto set delay, store y poner aquí. Ahora vamos a medir el micrófono que está en la parte superior a la última silla e inmediatamente podemos decir, ajá, aquí veo el problema y el problema está aproximadamente
donde veo que la diferencia supera ópticamente 6 decibeles, pues está como entre los 180 hasta los 450. Esta es la zona donde vamos a querer corregir con los all pass filters. Entonces, almaceno y llamo. ¿Qué pasa si vemos, por ejemplo, el centro de esa zona 250 o 315? Vamos aquí, tengo aquí 315. Y observen que está bien claro ver 0 decibeles, menos 3, menos 6, menos 9. Y hacia el otro lado 0, menos 3 y el micrófono está sobre la zona de los menos 6. Aquí observemos qué hay en el micrófono hacia abajo. En el micrófono hacia abajo también muestra que esta zona es la que tiene mayor pérdida, es la misma zona. Entonces vamos a poner el LMBC y voy a dejar marcada la zona que tiene mayor diferencia. Ok. Y ahora es el mismo sistema, pero ahora está con el LMBC y el LMBC tiene ya conectados de canal 1 a canal 9. Y si vamos al procesador, el LMBC tiene la primera frecuencia, está sobre los 181 Hz, la frecuencia central está sobre los 292 Hz, sobre los 300 Hz, que es más o menos lo que observamos. Así es que si volvemos a medir el micrófono central, vamos a ver que esta zona va hacia abajo. Mira, la ha atenuado, atenuó esa zona. Y si ahora vemos el micrófono que está en el límite directivo, esta zona va a ir hacia arriba. Aquí se ve que esta zona aumentó. Entonces, al comparar, se puede ver, esto es antes de compensar con el LMBC y esto es después de compensar con el LMBC. La diferencia es menor. Entonces, si ahora regresamos y vemos la gran diferencia relativa de los colores, sin LMBC en la zona de transición, tengo demasiada diferencia, y con LMBC la diferencia es menor. Aquí lo pueden ver, esto tiene menos diferencia. Ok, entonces, una de las cosas importantes de tener claro y que no deben de equivocarse es que cuando tienen el LMBC se produce una rotación de fase que no existía sin el LMBC. Observen que el trazo rojo, la rotación de fase está sobre los 50-60 Hz, pero con el LMBC la rotación de fase está sobre los 160 Hz. Eso es importante porque si tú tienes ahora, usando LMBC, tienes un front fill o tienes un down fill o tienes un side fill o lo que sea, y al sistema que tienes de relleno o el sistema adicional no tiene la rotación de fase en la misma posición, entonces tienes un problema que vas a poder cancelar frecuencias. Por ejemplo, si regreso al ejercicio anterior, y en este ejercicio anterior pongo, por ejemplo, el que tiene 32 grados, lo mido en el centro. Centro. Este es el sistema que tiene 32 grados, con LMBC, ahí tiene la rotación de fase en 300 Hz. Perfecto. Ahora, imagínate que tuvieras un segundo sistema y el otro sistema, que fuera un sistema lateral, no tiene LMBC o tiene la rotación de fase diferente. Uno tiene la rotación de fase en 315 y el otro la tiene en 60. Entonces, ¿qué va a suceder? Que si combinaras esos dos sistemas, pues básicamente de los 300 Hz hasta aproximadamente los 900 Hz se va a cancelar por diferencias relativas de fase. Ahí está, esa es la zona cancelada. Se me olvidó memorizar el que no tiene el MVC para que luego pudieran comparar la zona. Ok, esto lo almacenamos aquí. Ok, aquí tenemos dos sistemas en donde la fase no es igual. Y ahora, al combinar los dos sistemas con fase diferente, ahora nos estamos cargando. Fíjense cómo una porción de frecuencias aumenta, otra porción de frecuencias aumenta, pero esa zona se jode. Entonces, para evitar esos problemas, en el parámetro de LMBC, Settings, Low Mid Beam Control,
aquí está. En el parámetro del MVC, que en este caso era el de, ¿cuántos grados? El de 32 grados es este, ok. En este tenemos un valor aquí indicado que dice cuál es la frecuencia central de todos los filtros que hay. Ese es el promedio de todos los filtros, 406 Hz. ¿Por qué es importante saber? Porque puedo entonces tener el sistema que no tiene LMBC y que está todo conectado en un canal, y en ese canal del procesador 1 le puedo poner manualmente en 406 Hz un All Pass Filter con Q de 0.64, que es el Q que está contenido aquí. Entonces, si regreso a los valores de LMBC, aquí decía que en el número 13 dice que son 406 Hz con Q de 64. Eso es lo que te está sugiriendo que tú hagas. Entonces, en cuanto a este filtro All Pass del procesador 10 lo habilito, fíjense lo que va a pasar. Vamos a medir en el eje sin ese filtro. Ahí está, la rotación de fase no está, y al activar el All Pass de forma manual para hacerlo compatible con el array que tiene el MVC, entonces este va a tener rotación de fase. Ahí está la rotación de fase. Y al combinarlo con el que tiene los All Pass, la suma de los dos ya no debe de tener cancelaciones. Entonces, vamos, están los dos prendidos y no se notó. Ok, vamos a almacenar el que no tiene el MVC, sino solo tiene All Pass. Y ahora vamos a poner el que tiene los All Pass Filters para hacer el LMVC. Y fíjense cómo la fase es prácticamente la misma. Y al combinar los dos sistemas, entonces básicamente debes de sumar pues 6 decibeles en todo el ancho de banda. Aquí se ve la suma en todo el ancho de banda. Entonces, bien importante poner atención a este parámetro, cuando construyan LMVC, que te está diciendo cuál es la frecuencia central de tu circuito de All Pass Filters y cuál es el Q, para que manualmente le pongas ese All Pass a todos los otros subsistemas que pueden ser delays bajo balcón, que pueden ser front field, que pueden ser infields, que pueden ser outfields. Y ahora voy a mostrarles cómo funciona para cuando nosotros queremos dirigir el lóbulo. En este caso tengo un array en donde ahora mismo no están todos en el mismo canal, canal 10, no hay LMVC, no hay nada. Pero me dice que el angulado del array es 20.5 grados. Eso lo necesito saber y son 9 cajas Leopard a 20.5 grados. Ok. Y aquí tengo el mismo array, pero conectado ya a otro canal. Oh, algo se ha movido. Oh, hay dos. Ok. Oh, me desapareció uno. Ok, vamos a volver a abrirlo. Stir up. Ok. Porque por alguna razón algo se desasignó. On, off. Ok. Y el que está en on, aquí se ve que están conectados a canal 1, del canal 1 al canal 9 en el procesador 10. Entonces, y en el otro está conectado en el canal 10, pero en el canal 10 que no lleva LMVC. Ok. Vamos a medir para que tengo un micrófono aquí a la distancia y tengo un micrófono al centro. Pero cuando yo haga una medición ahora mismo, van a ver que va a ser difícil hacer la comparación. Por ejemplo, si mido ahora mismo el micrófono central, tengo este nivel, pero si mido el micrófono que está al final, me voy a dar cuenta de que tiene menos nivel. Claro, tiene menos nivel porque estás más lejos. Aquí lo que tendrías que hacer es, para esta investigación, poner el micrófono a la misma distancia en el límite de la caja. De esta manera vas a poder observar la diferencia relativa. Aquí te estás dando cuenta, esta es la zona que en el eje de las cajas superiores ya viene preatenuada, esto que está aquí. Y nosotros no queremos que ocurra eso, nosotros queremos mantener esto a la distancia. Y por ejemplo ya me doy cuenta de que está
entre la zona de los 500 a los 1000 Hz la voy a centrar sobre los 630. Si me voy a 630, me voy a dar cuenta que los colores, el centro de los colores apunta al micrófono central. Y con respecto al micrófono central tengo 0, -3, -6 y casi -9. Tengo 9 decibeles de pérdida por propagación por distancia. Entonces, si usamos el LMBC, lo que vamos a hacer es que esto va a dirigir el centro del lóbulo hacia la distancia. Entonces, ahora la variación de colores aquí, pues básicamente en esa zona de transición tengo 0, tengo -3. Solamente hubo 3 decibeles de variación. Si lo comparamos nuevamente en el micrófono central, ok, fíjate cómo en el micrófono central, ahora hemos atenuado en el micrófono central la zona intermedia. Vamos a almacenarlo y llamamos aquí. Aquí se ve la consecuencia de los all pass filters en esta rotación de fase. Y si nosotros vemos ahora el micrófono que está en el extremo, entonces el micrófono que está en el extremo comparado con el que antes estaba en el extremo, ahora muestra que antes teníamos esta pérdida y ahora hemos ganado unos 3 o 4 decibeles a la distancia. Entonces, la diferencia relativa que teníamos antes entre medir en el eje y medir en el límite de la caja superior es lo que se observa en esta zona. Y la diferencia ahora mismo es que esta zona tiene menos diferencia. Y al tener menos diferencia, pues es lo que estamos viendo, que el lóbulo se empuja a la distancia. Hay que tener claro ahora una cosa con la secuencia directiva, porque es la manera en que ustedes verifiquen que no la están cagando. Entonces, cuando tú lo que quieres es empujar el lóbulo, la caja de arriba tiene el all pass filter de frecuencia más baja. Y la secuencia de all pass filter de la caja de arriba a la que sigue, 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 a la que sigue. Aquí la caja de abajo tiene la secuencia, el all pass filter de frecuencia más alta. Es diferente a cuando tú querías abrir la directividad. Cuando tú querías abrir la directividad, ibas de la caja de arriba a la del centro hasta arriba y la del centro abajo regresabas hasta acá. Pero cuando tú quieres dirigir el lóbulo, vas a ir desde la caja de arriba, la frecuencia más alta, hasta la más baja, hasta la caja de abajo, la frecuencia más alta. Esa es la manera en que va a funcionar, y en el indicador del LMBC te va a indicar nuevamente la frecuencia central por si tuvieras una caja de delay o una caja de front fields o una de doubt field o un dim field que tuviera la fase, no tuviera la rotación, te dice dónde le insertas el all pass filter para que no hubiera ese problema. En este caso dice 681 sería la frecuencia promedio para minimizar los problemas. Por ejemplo, aquí dice que es la frecuencia de 681, entonces en el canal 10 que no se está usando, voy a preparar 681 con Q de 0.64 y voy a dejar esto deshabilitado temporalmente. Si yo ahora combino los dos sistemas, tendría una zona de cancelación. Al combinar los dos sistemas, por ejemplo, en la zona central, vamos a poner la zona central. Y esta es la zona donde se está jodiendo porque no tienen fase común entre el que tiene la secuencia de LMBC para empujar a la distancia y el que sí lo tiene. Ese es el problema. Cuando le ponemos el LMBC al canal 10, que diga no, el all pass filter, no el MBC, entonces las diferencias relativas minimizan y ahora tenemos suma con los dos arrays. Eso está medido en el centro. Ahora vamos a volver a apagar esto y vamos a medir a la distancia, y esta cancelación que ocurría en el centro, que está centrada ahora mismo en esta frecuencia, cuando medimos en el eje de las cajas de arriba, pues como las cajas de arriba tienen el all pass filter en frecuencia más baja, entonces esto se ha desplazado a una frecuencia más baja, porque recuerden que las cajas de arriba están en frecuencia más baja y las cajas de abajo están en frecuencia más alta. Sin embargo, al activar el compensador de promedio de todas, veamos qué ocurre.
entonces el compensador de promedios de todas sigue produciendo suma con los dos. Y si ahora lo vemos desde la caja de abajo, entonces las cancelaciones, ahora, espera, esto tiene que estar quitado para que se vean las cancelaciones. Ahorita teníamos cancelaciones en esta frecuencia y... ok, creo que era esta frecuencia una y otra frecuencia era por aquí. Ahora las cancelaciones deben de estar más hacia arriba porque las cajas de abajo tienen los all pass filters más hacia arriba. Aquí se puede ver entonces que las cancelaciones están viniendo aquí hacia arriba cuando combinamos el sistema sin LMBC con el sistema con LMBC. Pero si en el sistema sin LMBC le ponemos el promedio de los all pass filters, entonces eso va a ayudar a que se quiten las cancelaciones por las diferencias relativas. Es bien importante tener bien claro todo esto porque eso produce errores. Yo ya he estado en situaciones donde se tiene un array y el from fill no se le pone el all pass filter para compensar los all pass filter promedio del array, o a veces tienes cajas bajo balcón o cajas de downfill y se produce caos. Si ahora mismo abro el Compass para que vean cómo se ve en Compass, veamos esto. Ok, lo puedo cerrar. Okay. Estamos en Compass, procesadores, y ya estoy conectado a un procesador virtual. Entonces, ustedes en Compass para habilitar el MVC tienes que ir a Settings, Low Mid Beam Control, y decidir paso 1, ¿qué quieres, abrir o dirigir? Paso 2, ¿cuántos van por caja? Yo les diría, ¿sabes qué? ¿Quieres hacerlo bien? Usa una caja por salida. ¿En qué canal comienzas en el procesador? En el 1. ¿Cuántas cajas tienes? Pues vamos a suponer que tenemos un array de 16 cajas Leo. ¿Ok? ¿En cuál empieza la primera caja? 1. ¿Ok? ¿Qué quieres? Abrir. ¿Ok? ¿Cuántos grados tiene tu array de esas 16 Leo? Pues tengo 33 grados. Entonces, ya lo quitas y te va a decir que ya le puso los all pass filter del 1 al 16, cuál es la frecuencia central y cuál es el Q que tendrías que usar para compensar en cajas que no tengan esto. La mala noticia, y no es decisión mía, no es decisión de Oscar, es decisión de alguien más arriba, es que... oh, ya no es mala noticia. ¡Oh! Ok, les iba a decir que la mala noticia es que los all pass filter no se ven en el Compass, pero ahora sí se ven. Hostias, compadre. Ok, antes no se veían los all pass filter en el Compass y ya iba yo de quejica a decirle la mala noticia es que en el Compass no se ven. Ahora sí estoy viendo que se ven los all pass filters y que quedan todavía 3 disponibles para hacer otras cosas. Entonces, como lo que estoy haciendo ahora es spread, el 1 y el 16 deben de ser el mismo. El 2 y el 15 deben de ser el mismo. El 3 y el 14 deben de ser el mismo, etcétera, etcétera. Y ahora, si en lugar de querer hacer esto, yo quisiera hacer stir up, entonces ya hago stir up y la secuencia de los all pass filters va a ir desde el all pass filter más bajo hasta el all pass filter más alto, que es el último de todos ellos. Entonces esta es una buena noticia y se ve que pues tal vez hubo una actualización. La última vez que me tocó hacer algo con LMVC habrá sido en el mundo real, habrá sido en octubre o noviembre del año pasado y pues de ahí en adelante tal vez hubo una actualización que ya lo muestra. Se ve que andar quejándose y todo ha funcionado. Y miren, está bien, muy bien porque aquí se ve la secuencia de los all pass filters. Déjenme hacer una captura de pantalla y maximizar la imagen para que lo puedan apreciar. Entonces, más. Aquí se ve que la secuencia va de más abajo a más arriba. Cuando la secuencia va de más abajo a más arriba, eso es el indicativo de que estás haciendo spread. Y si cambiamos, que diga stir up, y si cambiamos a beam spread y vemos la secuencia, entonces aquí se van a dar cuenta de que la secuencia va a ir de más abajo a más arriba y nuevamente de más arriba a más abajo. Lo veo aquí. Aquí está esto. Le damos, pero tengo que hacerle con doble clic, no con, ahí está. Ok, más. Aquí se ve que vas de la frecuencia más abajo, va subiendo, llega a la frecuencia más alta y vuelve a bajar. Ese es el indicativo de que estás haciendo beam spread. Y voy a dejar de compartir para poder leer el chat y saber si hay
¿Alguna pregunta? Ok, mira, aquí hay un texto que está poniendo Terry Brewis a todos. Taco, taco, ve, taco. Ese Terry Brewis debe de ser una especie de esos chamaquitos que nada más intentan fastidiar, pero no sé que sea eso. mm, ok, ok, ya estoy viendo todo aquí. Entonces dice, ¿qué sucede cuando la articulación de la RAI no es una curva cilíndrica y es una curva parabólica o exponencial o una J? ¿Qué sucede, Ramón? Pues que cuando tienes el mismo ángulo y tienes curva exponencial, la corrección de la parte central a la lateral se te puede mover un tercio de octava, solamente eso. Yo creo que tú, Ramón, supongo que tú, Ramón, especialmente tú, tienes Map XT y tienes todo eso, así es que tú mismo puedes gastarte las horas para investigarlo y vas a llegar a la conclusión de que no sucede gran cosa, que realmente el elemento importante es la zona de transición y eso le da el angulado total del array. ¿Qué ecuación nos permite encontrar la frecuencia del Q del All Pass Filter que necesita estar en las cajas de los extremos de la primera y la última, que entiendo sería el mismo valor? Ramón, esa ecuación pues es la que ha hecho el señor Roger Schwenke, el científico físico del Departamento de Ingeniería. Yo no conozco la ecuación, yo te puedo decir que he hecho mis propios calculadores. Mateo Cole, que está aquí, que dice deberías de estudiarlo, él ha hecho unos calculadores. Otro que se llama Hakon Holmas, de Dinamarca o de Noruega, ha hecho otros calculadores. Otro que se llama Joao, que es de Portugal, se ha hecho otros calculadores y ya hay muchos por ahí circulando. Es gente que lo que está haciendo es, lo que la gente está haciendo es, está viendo los all pass filters del map XT y con eso están haciendo como ingeniería de reversa para poder intentar descifrar lo que está ocurriendo. ¿Qué hay sobre las cancelaciones en altas frecuencias? Ok, cuando los all pass filters llegan a las frecuencias de las trompetas es cuando tenemos como fractura de fase, Rubén, y yo creo que es por eso que en los test que hicimos los all pass filters no funcionan muy bien en lo de las altas frecuencias. Denis Zapata, tu pregunta se me hace este, como que primero, si combinas Leo y Mika, primero tendrías que poner delay integration para que Leo y Mika tuvieran la misma fase. En ese caso tendrías que hacer que Leo tenga PC125, Mika PC125, y después de eso empiezas a hacer lo del LMBC. Lo que sí sería un gran problema es tener un array con cierto angulado y otro array con diferente angulado y con diferente número de cajas, porque los all pass filters pueden caer en diferente frecuencia y entonces la zona común se va a cancelar. Entonces, tienes que saber que si quieres usar el MVC para la zona principal está correcto, pero si quieres usar el MVC para la zona lateral, tal vez no te convenga. Para la zona lateral tendrías que decir, pues aquí hay menos porcentaje de audiencia, prefiero sacrificar el MVC en la zona lateral, porque incluso en la zona lateral, al ser un array más corto seguramente y con un ángulo más corto, tal vez los all pass filters se desplazan, entonces ahí te conviene poner una, una especie de all pass filter solo a todo eso. Me ha tocado ver que también en las torres de delay tienes arrays de diferentes tamaños que los arrays principales, con diferente angulación, diferentes grados totales, y cuando le pones a las torres de delay los LMBC, también tienes caos. Entonces, yo lo que suelo hacer, y tendrían ustedes que explorárselo y gastarse muchas horas, es no usar exactamente el mismo valor que me dice el angulado total, sino veo si el array principal tiene 23 grados y el array de delay tiene 30 grados, intento poner todos en un valor que me den los all pass filters en las mismas frecuencias para que la zona de transición no se cancele, y de todas maneras, aunque esté separado un tercio de octava de las frecuencias perfectas, el LMBC sigue siendo mejor que no usarlo. Más preguntas por aquí. Mateo dice, no es ingeniería inversa, es comprensión. Bueno, es que la ingeniería inversa hace que uno comprenda qué es lo que está pasando. Entonces, Mateo, que es el de educación y de soporte técnico de nuestro distribuidor en España, me ha dado mucha caña, mucho fastidio, porque él quería entender el LMBC, y le dije, bueno, ¿quieres entenderlo? Ponte a descifrarlo usando los all pass viendo cómo son los all pass filters,
y a los 2 o 3 días ya me había enviado un calculador y le dije, oh, este calculador no lo compartas porque te pueden Meyer Sound Fábrica puede hacer que te despidan por andar compartiendo esto. De cualquier manera, la gente que ya está compartiendo unos calculadores por ahí, pues no trabaja para Meyer Sound y seguramente, pues tal vez puede hacer que Meyer Sound luego les quiera contratar o puede ser que Meyer Sound diga, no, a ti nunca te voy a contratar. No sé lo que pueda pasar, pero eh, para mí esto no es tan complicado, será porque yo fui parte del equipo de desarrollo de los primeros calculadores, que luego fueron perfeccionados con alguien que domina muy bien la trigonometría, porque yo esa parte no crean que la domino bien. Más preguntas, si no el señor Hugo o el señor Cuau ya van a tomar la batuta. Y por ahí es una pregunta, Dani Muñoz. ¿O está más arriba? No la No, no, veo. no. Ahí abajo dice, ¿cuál es la razón más común por la que hacen beam Ah, steering hacia arriba? es que el beam steering hacia arriba, así se llama, porque diriges el lóbulo hacia arriba. Entonces voy a volver a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla. Esto, si tú lo miras de esta forma, si lo comprende uno de esta forma, por ejemplo, el centro del óvulo va en esta dirección. Y ahora el centro del óvulo va hacia arriba de donde era originalmente. Que la consecuencia es como que se fue más lejos. Sí, la consecuencia es como que se fue más lejos. Pero el que manda en esto es alguien de ingeniería y dijo, el óvulo se va hacia arriba. Para alguien, usuario común, lo correcto habría ser que el óvulo se va más lejos. Pero los que mandan son los de ingeniería y los de ingeniería muchas veces no entienden que el usuario común, que somos nosotros, le cuesta trabajo entender la expresión. Entonces, Dani, ya viste que se va hacia arriba, aunque parezca que se va a la distancia. Vamos a ver si Dani ya lo tuvo claro. Ok, ya. Ah, pero tiene otra pregunta. La pregunta es, sí, eso entiendo. La pregunta es, estamos esperando todos. Tun, 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 tun. Exactamente. Hacer que el lóbulo vaya para arriba tiene como consecuencia que llegue más lejos. Eso es correcto, sí. Y eso es lo que, según yo expliqué. Tal vez Dani en ese momento le entró una llamada telefónica o tal vez Dani está confundido de tanta información. Pero yo creí que había explicado, al poner micrófonos y todo eso, que estamos haciendo que a la distancia aumentes unos 3 decibeles o 4 decibeles, que sin el LMBC no llegabas a eso. Y no es en todas las frecuencias, es en las frecuencias de la zona de transición. Una recomendación más, no intenten usar el MBC, por ejemplo, mañana, decir, ya, bueno, es que todavía está todo en cuarentena, pero el día que se quite la cuarentena, ¿van a querer usar el MBC? No, primero, practíquenlo en el MAP hasta que lo dominen. O, ahora que está la cuarentena, quienes de ustedes tengan acceso a equipo y están en una bodega, pues en la bodega pruébenlo, pongan micrófono, pongan, si tienen Simo, Smart, o SysTune, o SatLive, o Rita, pongan de eso, y hagan las comparaciones para poder darse cuenta de qué tan crítico es que eso modifica el gráfico de fase y cómo va a afectar a tus front fields, cómo va a aumentar a tus outfields si no lo corriges. Listo, chicos, pues creo que estamos terminando. Si no hay otra pregunta por ahí, nos da mucho gusto que se hayan quedado con nosotros. Duró un poquito más de lo que teníamos pensado, pero bueno, así es esto. Espero que la explicación haya quedado como clara. Y bueno, acuérdense que queda almacenado en Facebook y yo lo subo a YouTube en Thinking Sound para que lo puedan ver las veces que ustedes quieran. Le Fíjate, agradezco. Sí, dime. perdón, Hugo, ya estoy entendiendo la pregunta de Dani. Dice que él suele usar el spread y que le ayuda en el front of house, pero como el spread abre la directividad, entonces la zona cercana adquiere muchos medios graves. El steer up lo que hace es que en la zona cercana no aumentas los medios graves porque los estás dirigiendo a la distancia. Entonces, aquí debo de hacer una especie de ¿qué sería? Frase añadida, que también he cometido pues el error de no decirlo. Fíjense bien, si lo que ustedes tienen es una situación donde la relación de trayectos, quienes estén en las conferencias del libro de Bob lo entenderán más fácil, si la diferencia de trayectos lejano y cercano es muy grande,
entonces tú necesitas usar spread, porque lo que va a hacer es empujar el lóbulo central hacia arriba, hacia la distancia lejana, y si lo que tú tienes, si lo que tú haces aquí es hacer spread, entonces lo que vas a hacer es que diriges para acá, pero también diriges para acá, entonces la zona cercana adquiere muchos medios graves. ¿Cuándo debes de usar spread? Básicamente spread es cuando la diferencia de trayectorias de el centro, la parte lejana y la parte cercana es muy cercano a 1:1. Ahí es cuando necesitas spread. Entonces spread es en situaciones como estas donde la proporción de trayectos de todos los trayectos es parecida. Si alguien me pregunta, ¿cuánto es esta proporción en porcentaje? Bueno, pues si la proporción de trayectos se encuentra entre 1 y 1.5, funciona bien el spread. Y el stirrup, ese es cuando la proporción de trayectos pues puede ser, es mayor de 2:1, 3:1 o 4:1. Aquí rápidamente podría ser 1, 2, 3, esto es como 5:1. Aquí funciona muy claramente el stirrup. Debe de haber situaciones donde usar stirrup o spread debe de ser muy parecido, pero ahí es donde ustedes pueden gastarse las horas primero en el map para ir concluyendo, para ir creando sus bloques de memorias o sus experiencias virtuales a la hora de llevarlos al campo. También la otra cosa, para mí puede ser fácil porque pues esto puede ser que la primera vez que empecé a razonar esto, tendría ya hace como unos 6 años, entonces yo tengo 6 años usando All Pass Filters antes de que existiera el LMVC para ajustar lugares, entonces lo he ido decodificando o digiriendo en un lapso de tiempo muy grande, 6 años. Ustedes están intentando digerirlo en 90 minutos, pues está muy difícil, o sea, y ahora mismo aquí les diría, si quieren saber más, fastidien a Mateo de nuestro distribuidor de Meyer Sound en España, denle mucha caña a Mateo, tantas horas como puedan, porque esa sería como una especie de lo que yo llamaría venganza divina. Ya ha terminado, Hugo. Listo, pues hay muchas preguntas todavía por Facebook, están preguntando por Facebook, entonces las vamos a contestar de forma privada y personal a las personas que están preguntando. El canal de YouTube es el de siempre, ¿no? Thinking Sound. Yo no sé por qué la gente sigue preguntando, ¿dónde encuentro esto en YouTube? Pues en el jodido Thinking Sound, está indicado hasta en el Facebook. ¿Dónde lo encuentro en Facebook? Pues en tu idioma, o sea, ¿por qué la gente sigue preguntando esto, Hugo? No lo sé, pero bueno, los vamos a poner tanto en tu idioma, ahí queda almacenada esta charla y la vamos a subir a Thinking Sound, quien la quiera ver por YouTube. Entonces, y a las personas que están preguntando por Facebook, también los vamos a contactar para poderles contestar directamente. Muchas gracias, estamos a 3 de terminar este webinar. Gracias a todos los conectados, un abrazo por favor, cuídense mucho, pórtense mal y cuídense bien. Hasta luego.